Ser podcast. Hoy, en las cloacas de la biblioteca de Martínez Asensio, los empleados andan en sus negocios. Necesito algunos libros, jefe, que se los di todos al maestro Asensio. ¿Pero cuántos le diste? 60. Pero habíamos quedado en que 50 eran para él y 10 para ti. A mí con que me manden la nueva traducción de Proust y uno de Javier Marías me conformo. Ya sabéis que soy facilón. Pero es que yo tengo que frenar, tengo que controlar mucho los tiempos. No podemos andar con tonterías de esas con los libros que se deben. Claro, como yo soy tonto, soy del pueblo, soy de montaña, soy muy bruto, soy capaz de romper los lomos de los libros solo porque me lo pida él. Pepe, que de esto no se habla. Y punto. Se pone en un papel, se rompe y pum. No pidas más a Penguin Random House, que va a cantar, coño. Hola. ¿Qué va a cantar? ¿Cantar? Aquí nadie canta. Aquí todo el mundo trabaja por el bien de la biblioteca de Don Asensio. Estamos haciendo inventario de los libros que mandan las editoriales. Mira, las cuentas perfectamente auditadas. ¿Y estos papeles rotos de aquí? Poemas, son poemas de amor, Pero aquí pone 50 entre 3, 400, 900... ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Sospechas de nosotros? ¿En serio? Me ofende. Yo no tengo nada, no tengo libros, no tengo secretaria, joder. ¿Me estáis mintiendo a la cara? Mira que se acabó, ¿eh? Voy a cancelar todos los contratos con las editoriales grandes. ¡No! Pero nos quedaremos sin libros de Héctor Abad Faciolince. Que necesitamos a Juan Gabriel Vázquez, a Javier Cercas. Sí. Eva, llama a Plason y Bartelboom y ponlo en altavoz. A la orden. Es la editorial de Alba Carballal, ¿verdad? Esa gente mola. Y sobre todo es limpia. Corrupción en la biblioteca de Don Asensio. ¡Qué vergüenza! ¿Pero qué haremos si los libros de Hania Yankihara y lo de Byung-Chul Han? ¿Pero este qué le pasa en la boca? Nada, que cuando le da la ansiedad se pone a decir nombres de autores difíciles. Se lo recomendó el psiquiatra para centrarse. Pues el autor que viene hoy se llama Acoidán. No le queda nada. Entonces, ¿qué? ¿Retiramos a estos tres mangantes y me quedo yo con el chiringuito? Anda, tira. Es que no falla, ¿eh? Montas una biblioteca y te crecen los empleados rana. ¡Menuda charca! Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. A lo mejor por eso Pepe Rubio se ha pillado vacaciones. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Para no tener que decir a Coidán, porque a lo mejor no le salía. Y yo creo que ha dicho, me cojo esta semana de vacaciones porque el que viene tiene un nombre que no sé si a mí me va a salir. Pero vaya trío le hubiera venido bien. Yo estos chanchullos de verdad no sabía nada. Este trío tóxico no tiene nada que ver conmigo. Ni pero contigo ni con nuestro invitado. Lo único cierto es que efectivamente se llama Acoidán Méndez, nuestro invitado de hoy, y a veces encuentra cosas de valor en la basura. Acoidán Méndez, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. ¿Quién encuentra más cosas de valor en la basura, tú o tu madre? Pues no lo sé, yo ahora estoy intentando imitarla a ver si me encuentro cosas yo también, que ella sin duda recolecta buenas cosas. ¿Y dónde se encuentran cosas para iniciar la escritura? Pues yo diría que, aunque es muy evidente por el libro del que vengo a hablar, yo creo que en el día a día se encuentran un montón de cosas. A poco que uno esté atento a su alrededor, siempre hay cosas. Incluso, bueno, esta mañana desplazándome hasta aquí incluso, ya venía en el taxi hablando con el taxista y es como... Ahí tengo material. Siempre hay material por ahí rondando. Sí. Luego hablamos con detalle de Algunos días, que es el libro que hoy trae debajo del brazo Acoidán Méndez. Pero antes, Antonio, ¿qué libros te sugiere la intensísima actualidad que nos sepulta? Yo pienso siempre en los libros de actualidad el martes y el viernes ya me ha pasado por encima. Claro, yo pensé en libros que tenían que ver con Irán, pero parece que lo de Irán ya está lejos. Pero parece que esté lejos y ha sido esta semana pasada. Ha sido esta semana, claro. Vale. Bueno, yo hoy traigo dos libros. Uno a mí me parece fundamental para entender Irán, que es Todos los hombres del Shah, de Stephen Kinzer, que está en debate, pero está descatalogado. Hay que encontrarlo ahora en librerías de segunda mano, en librerías de viejo. Bueno, eso es interesante. Sí, es un libro maravilloso y no sé por qué está descatalogado, porque cuenta precisamente la historia de Irán, cuando en 1953 ahí quien gobernaba era un tipo que se llamaba Mossadegh. El país era un país absolutamente progresista, las mujeres tenían muchísimos derechos, todo funcionaba estupendamente y era un país que estaba muy bien hasta que Mossadegh quiso nacionalizar el petróleo y entonces ahí le montaron un golpe de estado los norteamericanos y los ingleses y terminaron poniendo al Shah, y de aquellos
polvos vienen estos lodos. Y entonces es muy interesante ver cómo funciona. Yo creo que es un libro que explica mejor cómo funciona Estados Unidos que cómo funciona Irán, pero es clave este libro. Todos los hombres del Shah, de Stephen Kinzer, que está en debate pero descatalogado, pero es un buen ejercicio de ir a librerías de segunda mano, librerías de viejo, para también ojear y a ver si ahí lo encontramos. Y encontrarlo. Pues inténtenlo. Y el segundo es Mártir, en cambio, es una novedad de un tipo que se llama Kaven Akbar, que ha publicado Blackie Books, y es muy interesante porque este es un hombre que ha nacido en Teherán, que bueno, que la verdad es que con 2 años ya se fue a Estados Unidos, pero bueno, es un poeta, es un artista iraní que vive en Nueva York y que ha escrito este libro donde se mezclan muchísimas historias que tienen que ver con Nueva York y que tienen que ver con Irán, y entonces esa mezcla de ambas culturas es muy interesante leerlo actualmente. Es uno de los libros que está pegando más ahora mismo. En Estados Unidos ha tenido muchísimo éxito y yo creo que tiene mucha gracia leer ahora a un iraní, un tío que ha nacido en Teherán, que vive en Nueva York, y esta forma de unir esos dos mundos, ¿no? Con sus obsesiones que tienen que ver con el mártir, pero también con muchas historias norteamericanas. Mártir de Kaven Akbar, que está en Blackie Books. Son dos libros que ayudan a entender un poco mejor a este país fascinante, ese país fascinante que es Irán, y conocer bien su historia, cómo llegó a convertirse en la República Islámica, que sí que está ahora mismo en el centro de la actualidad. ¿A ti te influyen, Akoidan, la actualidad en las lecturas? ¿Cómo eliges qué leer en cada momento, dependiendo del estado de ánimo? Buena pregunta. Pues la verdad que siempre tengo esa intención de estar como muy en la novedad. Lo cierto es que luego las lecturas que más como las que se terminan acomodando mejor son las que vienen como de manera natural y que de pronto cuando no sabes muy bien por qué, de pronto un libro te lleva a otro y eso va generando a veces como un patrón de lectura como medio misterioso, que a veces es mucho más orgánico que cuando tratas de comprar novedades sin ton ni son y luego terminas por no leer ninguna. Pues ahora vamos a hablar nosotros del libro de Akoidan, de algunos días. Ya saben que queremos saber también qué libros nos donan ustedes para la biblioteca. Esos libros que a lo mejor llegaron a él por otro libro, una lectura les llevó a otra y descubrieron algo sorprendente, algo que siempre recomiendan, algo que ustedes piensen que merece estar en la biblioteca del Hoy por Hoy. Así que hacemos una pausa y esperamos sus llamadas al 900 100 800. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Domingo 8, el encargado me despertó de madrugada porque saltó la alarma del bar. Se ha colado un animal, me dijo. Hazme el favor, te lo pido, te doy un día libre, pero mira a ver qué pasa. Después me envió una foto medio borrosa de la cámara de vigilancia. Unos ojos centelleaban en medio de la oscuridad del almacén. En la negrura del espacio no cabe nada, pero esos brillos abren un hueco a la posibilidad, o por lo menos a la duda. Un gato negro entre los cascos de cerveza vacía. Desperté a Carlota, parece una rata, me dijo ella. Sentí un poco de miedo y le pedí que me acompañara. No es que tenga miedo, me excusé, pero no sé. Imagínate que se pone a la defensiva. Así arranca Algunos días de Akoidan Méndez, publicado por Plason and Butterboom. Antonio, ¿por qué has elegido este libro para incluirlo en la biblioteca? Pues mira, este es un libro, es una novela, es un diario que cuenta historias. Este arranque, por ejemplo, sobre una mascota que aparece en la vida del protagonista, cuenta historias que están muy bien, que son curiosas, son divertidas a veces, y parece que no pasa nada, pero poco a poco te vas dando cuenta de que sí, que hay muchas cosas ahí. Y a mí lo que más me ha interesado es que me parece que hay una gran reflexión sobre el hecho de escribir, sobre la escritura, sobre la literatura, sobre lo que significa escribir una novela o un diario. Es difícil poner etiquetas y sobre todo ponérselas uno mismo, pero Akoidan, ¿tú cómo lo llamas a esto? ¿Un diario? ¿Un libro de anotaciones? ¿Anotaciones para luego escribir un libro? ¿Cómo lo llamas tú a esto? Pues mira, yo creo, voy a ser muy corporativista y en la portada dice una novela de Akoidan Méndez y yo creo que voy a militar un poco ahí porque para mí realmente ha sido una construcción, ¿no? Aunque tiene la forma del diario, yo soy muy consciente de haber intentado como crear un artefacto que tiene esa forma de diario, pero que en el fondo está muy pensado con un pequeño arco que inicia con un acontecimiento y que termina de una manera determinada, donde ha habido un pequeñito viaje de esos personajes que aparecen ahí. Con estructura de novela. O sea, que es una novela. Claro, es que tiene estructura de novela. Dices, citas, casi nada más empezar el libro, a Sigrid Núñez, la gran escritora estadounidense, que además es profesora de escritura creativa en la Universidad de Boston, que dice, más que escribir sobre lo que sabéis, escribid sobre lo que veis, ¿no? Como que todo el mundo tiene una mirada y el ejercicio consiste
en reconocer esa mirada y encontrar las palabras para definirla, lo que veis es más importante un poco que profundizar en lo que sientes, o después de una cosa viene la otra. Claro, yo creo que tal vez a fuerza de mirar uno termina... Mira, es increíble esto porque yo también doy clase y cuando, por ejemplo, les pongo a los alumnos un ejercicio que es describir un retrato. No, a veces cojo una foto de García Lix, por ejemplo, tal, y entonces les digo que a partir de la foto escriban exactamente lo que están viendo en la foto. Y es alucinante porque en algún momento eso que para ellos es tan evidente, primero es distinto para todos. Es decir, lo que ven en la foto es una mirada completamente distinta, pero además hay un momento en el que la foto de pronto se olvida y aparecen cosas que ellos ni habrían imaginado escribir a partir del retrato. Entonces, creo que sí, que es un entrenamiento. Lo que ve tu personaje de esta novela es un bar, es una casa, es una pareja, son unas mascotas que no se llevan demasiado bien. ¿Lo cotidiano se basa en tu propia experiencia o la experiencia se ficciona? Yo creo que la experiencia se ficciona porque, de hecho, como os decía hace un momento, hay una construcción. De hecho, no está escrito... Este diario no es un diario que atiende, digamos, a mi diario personal que yo vuelco o edito, sino que desde el principio hay una conciencia de estar haciendo como otra cosa, pero que tiene forma de diario. Entonces, claro, lo que aparece ahí... Es un diario con voluntad de que se convierta en lo que se acaba convirtiendo. Exacto, sí. Pero incluso el diario no atiende a un registro personal, sino que es un diario que yo entrego semanalmente en un taller al que asisto y que comparto con el personaje, y que semanalmente me voy inventando semanas de esta voz narrativa. O sea, que no son exactamente mis semanas, claro, sino que son unas semanas que yo imagino para este personaje. Sí. Y luego hay historias también dentro. Y también hay una historia de desclasamiento ahí, ¿no? Es decir, la relación un poco con tus padres, la relación con Canarias, la relación cómo vives tú también. Hay una historia que no solo es la construcción de ese diario, sino ese desclasamiento. Cuéntanos. Claro, bueno, el desclasamiento es algo que a mí me atraviesa profundamente. Diría que el origen de Canarias del personaje es lo más, digamos, autobiográfico o pegado que hay del personaje a mí en la novela, porque es una cosa, como les digo, que me atraviesa profundamente y que he vivido con muchas sensaciones distintas con el paso del tiempo, desde la culpa o el extrañamiento, porque al final el desclasamiento es una especie de como de grieta en donde se genera, algo se rompe y a cada lado queda una cosa, ¿no? Por un lado queda de dónde uno viene y en el otro lado hacia dónde uno va. Y muchas veces hay un cambio ahí que no solo tiene que ver con lo económico, aunque también, sino que muchas veces tiene que ver con la formación, con la cultura. Entonces, claro, el lenguaje incluso cambia y se genera una tensión ahí muy literaria, porque uno no quiere renegar de dónde viene, pero al mismo tiempo, claro, hay algo que lo tira de alguna manera hacia lugares nuevos y que no conoce. Recuerdo que cuando llegué a la ciudad en ocasiones se reían de mí. La oralidad de donde vengo no necesita la ortografía. Basta con la música para saber que tecno es un traje elegante, que ajolá es un deseo, que migraña es un horrible dolor de cabeza. Poner letras, quitarlas o inventarlas es un juego para quien no escribe cartas, para quien conversa a la hora del café o para quien, como mi abuela, no sabía escribir ni leer. Lo que dijo Clara Obligado, la ortografía como poder, el acento como pertenencia. Detesto esa visión clasista que nos convierte en defensores acérrimos de una ley que todos, en algún momento, transgredimos. Hacerme adulto lejos de allí fue un ejercicio de traducción. Mi casa está en el mar con... Esta frase nos ha encantado. Hacerme adulto lejos de allí fue un ejercicio de traducción. ¿Tú sientes que vives simultáneamente en dos formas de lenguaje, la canaria y la peninsular? Sí, de hecho, por favor, si hay un neurólogo escuchándonos, que me ayude, porque he pasado por un montón de etapas, ¿no? Incluso a nivel profesional, yo vine a Madrid a estudiar interpretación y en un momento, por ejemplo, el lenguaje y el acento se convirtieron en una especie de vergüenza, ¿no? Porque recuerdo una clase en la que un profesor me dijo: ¿tú te crees que Hamlet hablaría con acento canario? Claro, en aquel momento no supe qué decirle. Hoy le diría que es que ni siquiera hablaría en español, claro, Hamlet, ¿no? Pero claro... Pero tuvo un momento en el que escondiste tu acento. Claro, hubo momentos en los que lo escondí y más que lo escondí,
casi como que el entorno me proyectaba. Incluso luego estudié comunicación audiovisual y recuerdo una clase de locución en la que me intentaron neutralizar absolutamente el acento, hasta que hubo un momento en el que yo también, en esa edad, lo percibía como algo que generaba un ruido, y claro, si algo genera un ruido y no gusta y no sé qué, pues habrá que guardarlo ahí en el cajón, ¿no? Entonces, claro, esto del desclasamiento, que creo que está muy relacionado en realidad con el lenguaje, lo que genera es esto, que al final uno de pronto no sea ni de aquí ni de allá y que se vaya inventando un lenguaje sobre la marcha. ¿Y crees que es un desclasamiento diferente, que si fueras de otro punto de la península, el hecho de ser de Canarias hace que ese desplazamiento sea más brusco todavía? Yo diría que sí, sobre todo porque a veces no... Es muy curioso esto que, por una cuestión supongo logística, seguimos apareciendo en los mapas en ese cuadradito inferior izquierdo o derecho, y parece que estamos al lado, pero realmente luego cuando te paras a pensarlo estamos a 1.600 kilómetros. A 2 horas y media de avión, claro, lo más cortito. Exactamente, entonces es como irte a Berlín, ¿no? Y claro, yo creo que eso tiene mucho que ver porque también estamos, creo, muy permeados por una cultura que está muy emparentada con Latinoamérica, diría casi más que con la propia península. Entonces creo que ahí hay algo muy fuerte con ese tema. Y luego también hay un tema de las historias que se contaban allí, ¿no? Tú hablas mucho de la oralidad, ¿no? Que dices en un momento dado que te gustaría contar las historias como las contaba tu madre, ¿no? Y hay una cosa que a mí me ha divertido mucho, que es que en la novela la madre trabaja en la limpieza y encuentra historias en la basura, y el personaje trabaja en un bar y también encuentra en los papeles historias, ¿no? ¿Cómo se cuenta también esa oralidad? También está aquí en el diario esa forma de contar, ¿no? Esas pequeñas historias que a mí me han gustado mucho y que están ahí introducidas como que vienen de esa oralidad, ¿no? Claro, qué bonito eso. Mira, es que como veis, en realidad me parece que todo lo que hablamos tiene que ver con este desclasamiento, porque incluso este tema de la oralidad, en mi casa de la infancia no había ningún libro, ¿no? Y yo con los años me he dado cuenta ¿Ninguno? Que aunque no había libros de ningún tipo, o sea, de pronto, no sé, en algún momento igual vino el de Círculo de Lectores y nos hizo comprarle alguno, pero naturalmente no había librería ni siquiera, ¿no? No había como una biblioteca. Y esta cuestión, lo que no significa, que es lo que me he dado cuenta con los años, que es que no, lo que sí había eran historias, porque mi madre era una fabuladora tremenda, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando llegué a Madrid descubrí el cine de Almodóvar y esas mujeres que se reunían a hablar de sus cosas, de pronto me sentía identificado con ese mundo canario del que venía, donde sí que me reconocía en eso, en las historias de mi madre. De hecho, ahora, y con esto termino, me estoy acordando de que hace un mes y medio o así que me he mudado de casa y me da hasta un poco de pudor decirlo, ¿no? Pero bueno, para que se entienda aún más esto del desclasamiento, tuve como un mes y pico los libros metidos en cajas, ¿no? Y me sentía medio raro, ¿no? Pero no me atrevía como ni siquiera a decirme a mí mismo que aquel extrañamiento en la nueva casa tuviera que ver con eso. Y fue como colocar las estanterías y poner los libros que empecé a sentirlo como más hogar, ¿no? Claro. Y claro, y esto es una cosa que ahora como que tengo ahí un duendecillo interior diciéndome, anda, no seas tan snob, no seas pedante. No seas pedante, ¿no? Pero sí, hay algo en esa, como no sé, en esas historias, en el mundo que me han abierto los libros que me siento muy agradecido con eso. Sobre ese desclasamiento fue idea de Eva Cruz, que propuso que fuera Nicolás Castellano quien pusiera la voz a los fragmentos de tu libro, porque es así. Claro, o sea, porque iban a sonar más canarios. Claro, necesitábamos ese acento. Muy bonito. Charlamos con mis padres, si fuera por ellos, las visitas a Canarias serían un encierro de día, donde lo único que haríamos sería hablar, conversar, como dice mi padre. Yo pudiendo conversar un ratito con ustedes soy feliz, dice. Carlota dice que está segura que este año publicaré mi primer libro. Mi madre nos cuenta que la hija de su prima sacó uno. Le explico que eso es autoedición, que yo también podría hacerlo, pero que me gustaría que alguna editorial me publicase. Me dice, claro, algo más así, ¿no? Como Jorge Javier, Ana Rosa o La Barneda. Tú siempre has sido de más categoría.
Luego, es que a mí hay historias de la madre que me encantan, que me llevan, es verdad. No, yo no había hecho ese paralelismo con las mujeres de Almodóvar, cuando se te llama o hablas que se ha muerto alguien, que tú ni siquiera sabes de quién te está hablando, pero que es el hijo del sobrino de uno que pasaba y que yo conocía. O sea, me parece maravilloso. La editorial que termina publicando Coidán Méndez es Plasson y Butterboom, fundada por Alba Carballal, que estuvo aquí en este programa precisamente hablándonos de este proyecto que nos fascinó a Antonio y a mí. ¿Cómo fue el proceso de convertir el texto que tú tenías en un libro publicable? Pues mira, fue un proceso, la verdad que a ver si trato de condensarlo un poco. En realidad yo escribí un cuento en un taller muy breve que hice con la escritora chilena Paulina Flores, y era un cuento en el que se narraba de lunes a domingo la historia de un camarero. Y luego tenía como ese gusanillo de seguir como un poco más comprometido con la escritura, y me anoté a otro taller que duraba como unos 10 meses. Y uno de los primeros materiales que llevé a ese taller fue este cuento. Lo que fue sorprendente, o la sorpresa que me llevé, es que cuando se leyó ese primer cuento, las compañeras me dijeron que querían seguir leyendo más sobre ese personaje. Y claro, a mí me sorprendía porque yo sentía que aquello no iba a ningún lado, que no había una trama, y de hecho no sabía muy bien cómo poder continuarlo. Y ellas muy sabiamente me dijeron, bueno, igual que has hecho ahora una semana de lunes a domingo, sigue trayéndonos a los encuentros semanales semanas ficticias y ya veremos a dónde va eso. Entonces, de alguna manera yo fui generando muchos materiales semanales, y hubo un momento en el que dije, madre mía, si sigo escribiendo semanas, vamos a llegar al próximo año. Y sí que hubo un momento en el que decidí intentar darle forma, a ver, porque a veces las historias, lejos de las estructuras narrativas, terminan apareciendo por repetición, por acumulación, a poco que uno vea cuáles son sus obsesiones, ¿no? Sí. En este caso era la vida afectiva, la precariedad, el deseo de la escritura. Entonces, cuando me di cuenta de algunos temas que iban apareciendo constantemente, intenté ahora sí darle una forma, ver qué me sobraba, qué me faltaba, y por el camino apareció, por supuesto, la maravillosa presencia de Alba, que era mi vecina de 2 números al lado, y como en una historia medio americana, terminó siendo mi editora. Oye, los talleres, tú das talleres, has asistido y das talleres, se nos están yendo un poco de las manos los talleres, o sea, hay muchísimos talleres, hay muchísimos escritores que han salido de talleres, pero yo tengo la sensación de que también serán muchísimos, no puede haber Tanto escritor. Por favor, paren de escribir, ¿no? No, yo creo que sí que... O sea, creo que hay muchos talleres, pero me parece bien, porque, mira, hay algo que... Esto es como... digamos que no está comprobado, pero yo tengo la sensación de que en Latinoamérica en general el hecho del taller literario en concreto está mucho más extendido, y también hay algo de como de que el escritor te invita a su casa y a lo mejor tiene un grupo de 7 u 8 personas, y tú vas al taller no tanto como a una clase donde te van a enseñar cosas, sino que vas a un encuentro donde alguien, de hecho ellos no se llaman ni profesores, se llaman coordinadores, ellos los que dan taller, y hay algo ahí como más o menos horizontal, donde lo importante no tiene tampoco tanto que ver con la literatura como algo enorme, sino con el encuentro con los otros, con ver qué lee el otro de tu texto, qué le gusta, qué le funciona, qué no le funciona. O sea, yo estoy muy a favor de la figura, ¿no?, como de la existencia de los talleres, porque me parecen un espacio bonito de comunidad y de encuentro, y donde pasan siempre cosas buenas. Tú antes has hablado de las compañeras del taller en femenino, ¿eso quiere decir que mayoritariamente son mujeres las que asisten a talleres? Pues no lo sé, pero en mi caso, desde luego, el año en que escribí esta novela, que fue por el 2022, creo, 2023, me baila un poco la fecha, eran todo chicas, sí. Argentinas, la mayoría. Eran la mayoría argentinas, sí. Pero sí es verdad, porque nosotros aquí hemos abordado este tema en otras ocasiones, que no sé si argentinas, pero latinoamericanas, sí que hay mucha más cultura de taller de literatura en Latinoamérica que no aquí en España. Claro, y además yo creo que tiene que ver con algo que y esto es lo que digo que no está comprobado, que parece que nosotros tenemos como un poco a lo mejor esa soberbia de no, a mí no hace falta que nadie me enseñe a escribir. No, y en realidad... Claro, hay una técnica ahí. Claro, y en realidad creo que, o por lo menos la literatura que a mí me interesa, está lejos de esas discusiones. Es como, bueno,
uno tiene el deseo de escribir, escribe, ya luego se verá si eso es publicable o si se quiere publicar o no, pero creo que la escritura tiene que estar como mucho más libre de todas estas discusiones, ¿no? Al final hay que vivir cosas ya luego para contarlo en el taller, o sea, es que al final se da la vuelta a la cosa. Bueno, y no tener, no sé si pudor o vergüenza, ¿no? De enseñar. Hay gente que es muy, muy pudorosa, a lo mejor es más aquí en España que en Latinoamérica, es muy pudorosa con lo que escribe, ¿no? Yo no se lo enseño a nadie porque... Claro, totalmente. Por eso también, o por lo menos los talleres a los que yo he asistido, o en este caso en el de Federico Falco, son espacios también muy seguros donde el coordinador intenta que lo que se genera ahí sea como un espacio de tranquilidad para todos y todas y de confianza. O sea, nadie se va a reír de ti. Exacto. No porque... Creo que porque no se permitiría y porque también hay como un... no sé, hay algo incluso dicho desde el inicio que es, bueno, esto es un espacio de mucha vulnerabilidad para todo el mundo, lo que se dice en el taller se queda en el taller y de hecho, por ejemplo, cuando alguien habla de su historia o de su libro, atendemos siempre a la mirada de la ficción. Ya si alguien quiere decir, no, esto me pasó, pues eso es otra cosa, pero siempre se parte como de esa distancia de tratarlo como ficción. Un material ficticio, sí. Leo la entrada de ayer y me quedo dándole vueltas a quién está más irritable, si Carlota o yo. Normalmente no registro cómo me siento, qué huye dentro de mí. Es sencillo documentar lo externo, lo placentero, como observar una puesta de sol. Igual hay que trabajar con las palabras, pero el otro, Carlota, una flor o la basura del bar no protestan por cómo los percibo. Lo interno sigue su propio cauce caótico, hierve, desordenado, y atraparlo, incluso perseguirlo, requiere una fortaleza que me esquiva. Me quedo pensando si que pase o no pase algo depende de quién mira. Me pregunto si puedo escribir una novela en la que tampoco pasa nada. Pero, ¿qué implica un acontecimiento? Ocurre cada tanto que escuchar un pájaro una mañana de domingo me parece un evento extraordinario. Lo que me preocupa es cuántos lectores voy a tener si me limito a darle categoría de suceso a un apagón de luz, a la pelea con las palabras, a que no salga agua al abrir la canilla, a los meados de los perros, a unos copos de nieve que empiezan a esmerilar mi ventana. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada. En algunos días, un libro en el que ocurren pocos sucesos, Akoidan Méndez se pregunta qué implica un acontecimiento, pero Akoidan además es director del máster de series de ficción de la Universidad Nebrija y como guionista se ha especializado en proyectos de no ficción y concretamente de true crime. Ese es un género en el que la trama impulsa el relato. Yo no sé si querías descansar, te iba a preguntar si querías descansar de tanta trama, pero no, porque el libro tiene trama. Sí, yo creo que bueno, por lo menos conscientemente creo que no ha sido una cuestión de descansar de la trama, porque sigo disfrutando mucho del guión y del true crime en este caso. Creo que tiene que ver con algo mucho más orgánico y tal vez con como una necesidad personal, ¿no? A mí me cuesta, por ejemplo, mucho estar en el presente y darle valor como al cotidiano, al día a día, y de alguna manera seguro que es más una necesidad de volcar o de poner la lupa sobre cuestiones que para mí son importantes, ¿no? De todas formas, está bien que no pase nada, ¿no? A mí me ha interesado mucho eso, ¿no? De que no pasa nada. Bueno, pues es un diario y pasan cosas, pero efectivamente es la cotidianidad. Pero bueno, escribir es una cotidianidad en sí misma, ¿no? Tú das clase, tienes una hija pequeña, ¿cómo haces? ¿Le robas horas al sueño para escribir o qué? Pues sí, la verdad que el último año y 4 meses trato de robarle horas al sueño. Y luego al día siguiente siempre estoy penando y arrepintiéndome y pensando, no lo volveré a hacer. ¿Te acuestas tarde o te levantas pronto? Es que las dos cosas. O sea, es que ese es el problema, que me acuesto tarde y a las 7 de la mañana ya estoy en pie, con lo cual es un mal negocio. Bueno, pues vamos ahora, nosotros ya nos quedamos para nuestra biblioteca con Algunos días, un libro muy recomendable. Además ahora viene el verano, época de lectura, y está muy bien que lean libros como estos, Algunos días, de Akoidan Méndez, en Plason y Waterboom. Pero ahora llega el momento en el que Akoidan nos tiene que donar 2 libros, también por si acaso los queremos leer este verano. Venga, Akoidan, el primero. Bueno, el primero, qué difícil. Menos mal que sabía que tenía que hacer esta donación porque si no habría sido imposible.
El primer libro que quiero donar a la biblioteca, que creo que es imprescindible, es Los Llanos de Federico Falco, que es una historia cuya premisa es bastante sencilla. Un escritor, después de una ruptura amorosa, decide irse de la ciudad, en este caso de Buenos Aires, y tiene el deseo de mudarse al campo y cultivar una huerta. Entonces, a partir de ahí, lo que me fascina a mí de este libro es que Federico Falco hace una cosa maravillosa, y es que en la reconstrucción vital de este personaje, de pronto, mientras está cultivando la huerta, intentando salir a flote, escribiendo incluso sobre ello, sobre las penas y las alegrías que le da que salgan o no un pepino o unas patatas, se termina convirtiendo como una especie de meditación sobre el paso del tiempo, sobre las estaciones, sobre la naturaleza. Y bueno, en estos tiempos así acelerados, me parece que poder abrir un libro y escuchar el repiqueteo del pis de una vaca a 10 metros está genial. Los Llanos de Federico Falco, que está en Anagrama. ¿Y otro que nos dones? Y el segundo, pues mira, esto, como decía Antonio, hace 1 año y 4 meses estoy embarcado en este maravilloso mundo de la paternidad, y aunque ahora, bueno, lo que me parece imprescindible de este libro es que Rachel Cash hace una especie de radiografía muy cruda y muy descarnada de su experiencia sobre la maternidad, y que de alguna manera aparca la simplificación que muchas veces tenemos sobre este tema, que ahora yo, en el momento en el que está mi hija, por ejemplo, también podría caer, ¿no?, en estas cosas de es lo mejor que me pasó en la vida, ¿no? Porque ahora, bueno, es divertidísima y estar o a lo mejor con ella. no. Claro, pero cuando estábamos ahí en los 2 primeros meses durmiendo sentados en un sofá con una mochila de porteo 10 horas y parecía que estábamos secuestrados por una banda terrorista, de repente Rachel Cash apareció como alguien que comprendía la contradicción de que el deseo, por supuesto, que puede estar acompañado por momentos de querer un poco aparcar eso a un lado, ¿no? Que te sobrepasan y que es también como algo muy natural, ¿no? No has dado el título del libro. Un trabajo para toda la vida, de Rachel Cash. Un trabajo para toda la vida, Rachel Cash, libro, lo he leído yo, el libro del asteroide, está muy, muy bien. Vamos con las novedades que trae hoy la empleada, porque tú le has dado vacaciones al otro empleado, no sé por qué. Bueno, tiene que ver con el convenio. Y con el trío ese al principio. Alguien ha salido huyendo. Eva Cruz es la empleada hoy del mes, bueno, como mínimo de esta semana. Eva, vamos con las novedades. Bueno, pues hemos traído Europa, de Luis López Carrasco. Le conocemos porque es el director del Año del Descubrimiento, que ganó 2 Goyas. También le conocemos porque ganó el premio Randall del 23 con El Desierto Blanco. Ahora publica Europa, que son 7 relatos que exploran las formas contemporáneas de la inquietud. Es un libro que él publicó hace años y que ahora Anagrama recupera, y siempre en ese tono inquietante que tiene Luis López Carrasco, que está muy bien. Muy inquietante, ¿eh? O sea, esto es una de las cosas que también, como lectura para este verano, todos los relatos, sí, te incomodan, te sientes ahí un poco como con una camisa que te queda pequeña. Pues sí. Creo que me voy a quedar con el de las patatas y las berenjenas. Europa, de Luis López Carrasco, es broma. Anagrama, ¿qué más? El guitarrista de Montreal, de Miguel Barrero, que publica Galaxia Gutenberg, es la historia que contó Leonard Cohen al final de su vida, de cómo descubrió la poesía de García Lorca en una librería y al tiempo empezó a recibir clases de guitarra de un enigmático gitano español, y eso fue el principio de su vocación, que le terminó convirtiendo pues en uno de los cantantes más importantes del siglo XX. Sí. Y Miguel Barrero reconstruye esa historia. Muy interesante, y Miguel Barrero es un autor que hay que leer siempre porque es un tipo muy interesante, está maravillosamente escrito y es una historia muy profunda también, que analiza mucho más allá de ese argumento, de esa historia, y que profundiza también en este personaje tan interesante que es Leonard Cohen. El guitarrista de Montreal, de Miguel Barrero, que está en Galaxia Gutenberg. Vamos con los oyentes, a ver qué libros nos donan ellos para nuestra biblioteca. Marisa, desde Carabanchel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Marisa? Cuéntanos, ¿qué libro nos donas tú? Mira, no solo te lo dono, sino que lo hago obligatorio para todo el que viaje. Vale, venga. La tesis de Nancy, de Ramón J. Sender. La tesis de Nancy, de Ramón J. Sender, ¿por qué? La tesis de Nancy es una chica que viene, no de Erasmus exactamente, pero viene de Estados Unidos a Sevilla y se encuentra con el hablar de la Sevilla profunda. Sí. Y entonces, claro, sabe español, pero no se entera de nada.
Y entonces ahora todos los que viajan, pues les pasa lo mismo, que parece que sabes idiomas, pero luego pues se habla de otra manera. Exacto, se habla en dialecto o con acento diferente, que con los acentos de los acentos hemos hablado. ¿Tú lo conocías? Me encanta esta novela de ¿Sí? Ramón J. Sender, me encanta, me parece una novela maravillosa y que hay que recuperar, como todo lo de Ramón J. Sender. Queda para nosotros ya, no solo se queda en la biblioteca, sino que es de obligada lectura, como nos dice Marisa, la tesis de Nancy de Ramón J. Sender. Gracias, Marisa, un beso. Muchas gracias. Hasta luego. Fernando desde Cádiz, muy buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos, ¿tú qué libro nos donas? Sí. Bueno, en primer lugar deciros que soy compañero de oficio, locutor de publicidad y es un verdadero honor estar cerca de ti y de tu equipo ahora mismo. Es un Qué verdadero bien, honor. qué bien. Eso en primer lugar, que es un sueño cumplido. Y nada, yo quería contaros que soy de esa generación a la que nos pasaban sin transición de barco de vapor al Buscón de Quevedo y, bueno, el Quijote hacia Destina, y entonces, claro, había mucho rechazo a la lectura porque, bueno, había una falta de comprensión, Claro. evidentemente, y así de desarrollo cognitivo importante, ¿no? Entonces, gracias a mi Carmela, mi madre, que me puso en mis manos el perfume, pues me inicié en la lectura tarde ya, con 15 años, pero hasta entonces no he parado. Y creo que es una novela que cumple plenamente la función de evocar. Te permite oler, te permite transportarte al universo diegético del autor, a estar ahí, al lado. Y en tu caso, yo conozco más gente que le ha pasado, que es el libro que le ha llevado a querer continuar leyendo. Fernando, muchísimas gracias. Exacto. Gracias, buen día. Hasta luego. El perfume de Patrick Süskind. De Patrick Süskind, maravilloso. Además, un libro tan difícil de describir esos olores. Cómo describes un olor y cómo lo hace tan maravillosamente para olores tan complejos, ¿no? Y bueno, y aparte esa historia de asesinatos. Sí, yo creo que mucha gente es el libro primero que le mete en el mundo de la lectura y que ya se considera adulto, es decir, ya soy capaz de leer otras cosas. Vamos con, estos son los dos libros que nos hemos quedado hoy, la tesis de Nancy de Ramón J. Sender y el perfume de Patrick Süskind, y está aquí también el rescatador de libros, está aquí Pascual Donate, el rey de los libros abandonados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, ¿qué libro has rescatado? Una rara avis, un libro bastante extraño. Se trata de El visionario, una novela que el poeta, dramaturgo y filósofo Friedrich Schiller, nacido en el siglo XVIII, pues dejó inconclusa y que luego, muchos años después, ya en el siglo XX, continuó y acabó con mucha polémica, un tal Hans Heinz Ewer. Para quien no tenga ubicado al autor principal, a Schiller, este, por ejemplo, es el que puso los versos de la Oda de la Alegría, que luego... Vale. Beethoven incluyó en su novena sinfonía. Bueno, ¿qué cuenta El visionario? Pues cuenta la historia de un príncipe protestante alemán que vive en Venecia y que se mete en una especie de secta para intentar usurpar el poder al heredero principal de uno de los reinos alemanes. El visionario de Friedrich Schiller y la continuación de Hans Heinz Ewer, que está en Montesinos. ¿Un libro, una hora? Pues novelón, El cielo protector de Paul Bowles, que encontré en una librería de viejo. ¿Ves cómo hay que ir? Y que de repente dije, tengo que hacer este libro. Y me ha encantado volver a leerla y hacerlo para un libro una hora. Pues El cielo protector de Paul Bowles para el libro una hora. Algunos días de Acoidán Méndez. Acoidán, muchísimas gracias. Ha sido un gusto hablar contigo. Igualmente, gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Y como si fuera un viernes cualquiera, que lo es, después de los libros llega la música, así que vuelvo a poner a su disposición el 900 100 800, ahora para que nos pidan la canción que ustedes quieran escuchar. Si nos quieren contar una historia que tenga que ver con ella, pues mucho mejor. 900 100 800, casi como los discos dedicados. La música que nos acompaña todos los días de la semana en el Hoy por Hoy. Nuestra selección musical siempre suele ser buena, tengo que decir, pero nadie elige mejor lo que suena en este programa que la persona que tengo a mi lado. Huele a fin de semana, por eso suena mucho mejor todo lo que ayuda. Eso ayuda. Y Fernando, o sea, se oye alguien hablar, pero no debe ser alguien que nos está mandando una señal. Neida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel de Barceló. Decía que tu selección siempre es una maravilla, pero creo que hoy vienes más que en modo viejuno, por esto que está sonando. A veces te pasas, no tiene nada malo, pero hoy has puesto el modo arqueológico, porque esto que suena debe tener unos cuantos miles de años.
Bueno, o sea, yo no había ni nacido. Bueno, ni yo tampoco, incluso la suma tuya y mía sí. Sumándonos sí que habíamos nacido. Esto cumple exactamente 100 años. Tiene decenas de versiones. Se convirtió en la sintonía de los Harlem Globetrotters, los magos del baloncesto. Esta es la grabación original. La estrella del jazz Ben Bernie, junio de 1925. Ninguna canción de hace exactamente un siglo puede competir en fama con esto. Junio de 1925, 100 años. Venga, vamos ahora con ello. Antes, 900, 100, 800. Ya saben que ustedes pueden marcar este teléfono para pedirnos una canción y contarnos la historia que ustedes quieran a partir de esa canción. Más allá de los aniversarios y de las cifras redondas, que un centenario lo es, ¿por qué traes hoy esta canción? Bueno, no es una excusa para hablar de los felices años 20, tampoco vamos a hablar de baloncesto, pero es que hoy, hace exactamente 100 años en Brooklyn, nacía un hijo de judío, se llamaba Jerry Felder, aunque acabó pasando a la posteridad con un nombre artístico muy distinto. Se hizo llamar Doc Pomus. A mí no me suena ni Jerry Felder ni Doc Pomus, aunque la música me gusta mucho. La música te gusta y te va a gustar más aún lo que va a venir a continuación, porque este hombre, no te suena mucho el nombre, Doc Pomus, le pasará a más gente, no sé, no caigo. Bueno, pues habéis escuchado canciones suyas, segurísimo. Esto es una canción en nombre propio, él mismo interpretando un blues, él estaba muy influido por el blues, le gustaba, le atraía, esto se titulaba Send for the Doctor, pero claro, cantante de blues, blanco, judío, no parecía muy predispuesto al éxito. No le pegaba mucho. Se quería casar, las bodas, estábamos hablando antes de lo que costaban las bodas a día de hoy. Bueno, pues en los años 50 ya costaban bastantes y en el 56, con poco más de 30 años, nuestro amigo Doc Pomus acertó por primera vez en el centro de la diana. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, I could cry, I could cry. I could cry, I could cry, 'cause I live on lonely and blue. Pues no tuvo mal oído Doc Pomus para elegir a un artista que cantase sus canciones, porque diría que este es Ray Charles. Este es el tío Ray, hace 69 años con este Lonely Avenue maravilloso. Tiene también muchas lecturas, una bastante famosa de Van Morrison, por cierto. Claro, esto ya le daba más dinero a Doc Pomus que no ponerse a cantar él, pero como lo de casarse, fundar hogar, tener hijos, siempre ha salido por un ojo de la cara, dijo, bueno, vamos a no centrarnos solo en artistas afroamericanos como Ray Charles, vamos a ir a por los ídolos adolescentes, que en esa segunda mitad de los años 50 había muchos. Estaba Richie Valens, Frankie Avalon, Ricky Nelson, y él se fijó en un neoyorquino, en Dion DiMucci, que con vistas a la posteridad se hacía llamar Dion. Each time we have a quarrel, it almost breaks my heart, 'cause I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? Y para que no hubiera dudas sobre sus intenciones, veo que la canción se titulaba Teenager in Love, o sea, un adolescente enamorado. Lo alucinante es que el autor de estas tres canciones es el mismo. El blues original suyo, la de Ray Charles y pues claro, buscando nuevos públicos. El joven Dion tenía 19 años, con lo cual era un teenager, y el bueno de Doc Pomus se había aliado con un pianista, con Mort Schumann. Los dos estaban trabajando en el Brill Building, ese mítico edificio de Manhattan donde se juntaban todos los grandes compositores, y llegado a este punto, ya habiendo copado el mercado de los adolescentes, ¿qué le faltaba a este hombre? Pues a lo mejor una canción de amor para cualquier franja de edad, no para los niños solo. Para todos los públicos, incluidos los más vetustos. Una de las mejores canciones de amor de todos los tiempos se la entregó a The Drifters, la banda de doo-wop que lideraba Vinnie King, y sonaba así, la conocéis seguro. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me.
Yo no sé si es la mejor canción de amor de la historia, pero es preciosa. Save the Last Dance for Me, Guárdate del último baile. Para mí es emocionante y a la vez dolorosa. Tiene un historión. Está inspirada en su noche de bodas. Él sufrió poliomielitis a los 6 años. Desde entonces iba con muletas. Tenía muchas dificultades para moverse. El día que contrajo matrimonio terminó sentado en una silla de ruedas y entonces en el momento del baile, su flamante esposa, como no podía bailar con él, le concedió el baile de novios a su hermano. Al hermano de él. Al hermano de él, a Raúl. O sea, a su cuñado. A su cuñado, efectivamente. Y por eso, en esta mezcla de envidia y de admiración, pensó en esto de déjate para mí el último de los bailes. O sea, que es una canción de amor, pero tiene ahí un trasfondo más, Sí, más amarguito. Es un poquito tristona. Entonces se quiso quitar este mal sabor de boca haciendo la canción de amor más dulce de entre los dulces de todos los tiempos. Se la entregó a los Drifters, pero la versión más famosa, pocos meses después, la firmaban desde Liverpool, año 61, los buscadores, es decir, los Searchers. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. I'll never ever let you go. El título viene muy bien para quitar el sabor amargo de lo anterior. Sweets for my sweet. Dulces para mi chica dulce y sugar for my honey, es decir, azúcar para mi cariñito. La vida de Doc Pomus, que la verdad es que aunque no fuese sencilla, cada vez que se juntaba con el bueno de Mark Schumann acontecía la magia y de hecho le empezaron a llover peticiones de canciones. Por ejemplo, había un chaval, un tal Elvis Presley, que le pidió unas cuantas, como más de 20, entre ellas esta. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. Bueno, una de las míticas del Elvis Presley. Muy míticas, daba título además a una de las pelis. Hizo 31 pelis, la verdad es que todas malísimas o bastante malas, pero yo creo que esta es la más exitosa. Viva Las Vegas, año 64. ¿Cómo acaba la historia de este Doc Pomus? Bueno, 3 acontecimientos descorazonadores a partir de la segunda mitad de los 60. Una caída que le deja definitivamente inválido. La esposa decide poner fin al matrimonio y su tándem como compositor, Mort Schumann, se muda a París. El pobre Doc Pomus sigue escribiendo, cada vez tiene menos éxito. Entre sus admiradores, Lou Reed, que acude a su funeral en el año 91. Y en el 95 le hace un disco de homenaje con versiones a cargo de Bob Dylan, de Brian Wilson o del propio Lou Reed, que se guarda para él This Magic Moment. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Doc Pomus, no nos sonaba el nombre, pero sí conocíamos prácticamente todas sus canciones. Ya lo creo que sí. Nací en el 63. Hoy por Hoy Magazine. Kennedy a la cabeza. Ser podcast. Una melodía en la nariz. Creo que hasta el aire estaba raro. Mediaba marzo. El mundo me hizo crecer entre zanahoria y carnes. El 69 me encontró viendo a ese hombre en esa luna televisada. La voy a convertir en mi canción de cabecera. Nací en el 63, pues claro, pues muy buena cosecha esa. Si tuviéramos o si quisiéramos hacer un repaso a fondo de las historias que rodean a nuestro protagonista de hoy, no nos daría tiempo en varias entregas de esta sección, porque a sus espaldas podemos contar 28 álbumes en solitario, pero también presume de haber escrito novela, ensayo, de haber dirigido, guionizado, incluso actuado en cine. Todo ello a sus maravillosísimos 62 años. No hemos desvelado ningún secreto de Estado. Yo sé que la generación del 63 es una generación importante. Vamos. Y de hecho este era el título del primer LP en solitario del 63, año 1984, y bueno, y había canciones de proyectos anteriores. Desde entonces, decíamos, casi una treintena de álbumes, el último de los cuales, novela, no ha sido, no sabemos si una aventura o una odisea, porque comenzó a concebirlo allá por 1988 y hasta hace apenas unas semanas no supimos que en su cabeza bullía una escuela de brujas llamada Universidad Prix. Prix,
teníamos a Prince, pero gracias a Dios tenemos a Fito Páez, y las distinguidas brujas Maldivina y Turbia Luz tenían que poner lo mejor de sus saberes o poderes para que se materializase el amor, y al final de una singladura de más de hora y cuarto de música saliese este sol esplendoroso. Sale el sol, sale el sol, sale el sol. Jimmy loca las hombretaban sus corazones de arco. Fito Páez, muy buenos días. Muy buenos días, qué hermoso recibimiento. Qué bien se nos ve a los No de se 60 y menos. qué bien se, A ver, qué bien se podría nos haber ve. sido mucho peor todo. Vamos, estamos. Pero hay una cosa que me ha dejado, que yo esto no lo sabía. Desde 1988 trabajando en este álbum, eso son casi la mitad de tu vida, 30 y tantos años. ¿Qué ha sido? ¿Falta de constancia o perfeccionismo? No, finalmente cuando pasa el tiempo y vas haciendo cosas, lo que sea, de criar hijos, a cocinar. Eso lleva tiempo. Claro, entonces a tu tiempo. Hay algunas ideas que necesitan macerarse más tiempo, y finalmente novela es una cosmogonía muy personal en el plan Pinta tu aldea. Sí. Entonces no iba a hacer eso a esa edad, tenía la idea. Y tenía también la idea de pintarlo fantásticamente fuera del realismo mágico, dentro de la lisergia Beatle, que es mi cultura, digamos, mi cuna. Y ahora era el momento. Y ahora era el momento. El tiempo finalmente decidió que de las 15 canciones originales quedaran 8, y que tuve que componer 17 nuevas aquí en Madrid, en los estudios 50-20, en el término de un mes y medio, en un marco tímbrico y rítmico que me lo imponían las viejas canciones. Así que fue una experiencia alucinante. Ahora ya he hecho todo, por supuesto, la hechura de las músicas nuevas, la grabación y todo, pero ahora tomo dimensión de lo que significó el tiempo como elemento central en las decisiones que tuve que ir tomando en el transcurso del curso del tiempo, ¿no? Pasa tanto tiempo para una parte y tan poco tiempo para otra, ¿no? Pero se concentra. Me acuerdo una experiencia pasada cuando yo hasta el Circo Beat, que fue en el 94, no había parado nunca. Y había ideas de esta novela en el Circo Beat. Sí, ya estaban bulliendo allí, pero no había parado nunca de producir y de girar y de estar en movimiento. Entonces fueron muchos años, me dediqué a estudiar el piano, a cantar con las orquestas, cómo se cantaba con una orquesta. Empecé a componer cosas que no me gustaban. Hice el disco con Joaquín, que resultó una maravilla. Pero efímera. Efímera. Una maravilla efímera. Pero bueno, las cosas efímeras también son hermosas. Todo es bueno mientras dura. Bueno. Mientras dura claro, es bueno, ocio. exacto. Y finalmente, en el año 99, o sea, después de casi te diría 5 años, escribo De un tirón al lado del camino, que es el pie para componer Abre, el álbum Abre, producido por Phil Ramone. Entonces digo, tuve esas situaciones. En este caso, en el caso de Abre, ligado un poco más a algo yermo, a un territorio yermo de agotamiento, de que hay un momento que hay que parar, claramente. Se ve que las hormonas en ese momento no te lo permiten mucho, pero la parte reflexiva del pisciano decía, hay que parar. Por suerte, tiré mucho a la basura en ese momento, si no, no estaría hoy aquí. Pero Fito, en el año 2025, un disco de 25 canciones, 70 y tantos minutos, teniendo en cuenta la velocidad a la que la gente consume la música, sí. ¿Cómo esperas que la gente se tome el tiempo necesario y la concentración inevitable e ineludible para escuchar un disco de esta intensidad? No tengo expectativas. Nunca las tuve. Entonces, en ese sentido voy a mi aire. Entiendo que a veces me conecto con mucha gente, a veces no. La mayoría de las veces es con menos gente. Entonces también es mi estado natural, te Pero diría. siempre has sido a tu aire, nunca has tenido expectativas, ni cuando eras ese chaval en 1980. Nunca. O sea, hay una cosa que le escribí en el libro. Cuando me hacen firmar el primer contrato era un chaval, tenía 19 años, con Emi Odeón, y les dije, mira, yo no voy a leer todo esto en un contrato de este tamaño, de 20 centímetros de ancho,
no estoy capacitado aparte por la cantidad de alcohol que había ingerido la noche anterior. Digo, no voy a leer, pero lo único que voy a poner una sola cláusula, que fue la hice poner ahí adelante el escribano y el abogado. No van a tocar una sola nota de todo el material que haga de aquí hasta que termine el contrato. Esto, el Fito de 19 años. El de 19. Lo otro, después, obviamente, era un contrato leonino preparado para robarte, como están hechos todos los contratos hasta el día de hoy. Para los músicos jóvenes noveles les recomiendo que no cometan la torpeza que cometí yo y que estudien los contratos y los vean. O contraten a alguien que se los estudie claro, por ellos. exactamente. Aunque sea de 20 que ahora centímetros a lo mejor hay estructura y puede haber dinero. Yo no tenía en ese momento. Pero en todo caso sí puse esa cláusula inviolable. Entonces nadie pudo intervenir jamás en ninguna decisión. Pero ya has podido mantener, Fito, durante toda tu carrera. Sí. Eso es lo que te hace ser quien sos. O sea, tú decides y nadie más. Pero o si coproduces, por ejemplo, ya te armas un equipo para tomar decisiones con otros, pero es consensuado. Claro. Iba a decir, pero has tenido suerte bueno, suerte porque eres muy bueno, claro. Que te ha ido bien, porque si he peleado. Bueno, eso. También. He peleado y esa pelea la noto ausente hoy en estos tiempos. Esa rebelión natural de la juventud, que por cojones. ¿Por qué? Porque sí. Pero no, que esto no me importa. Y finalmente esas decisiones erradas, acertadas, las que sean, hacen quién eres, te hacen quién eres, digo, ¿no? Y en la vida es igual, quiero decir. Tú has visto mucha carrera musical echada a perder precisamente por permitir que te toquen no solo una nota, sino mucho más que una nota. Nunca llegan a nada esas personas. Me parece que, digamos, de lo que se trata, lo que hacemos es, por supuesto, espectáculo y antropología, como decía mi amigo Alberto Ure, el director fallecido de teatro ya, el gran director y intelectual argentino. A lo que voy es que la música conlleva mucho material en su ADN, en su lenguaje, de muchísimo tiempo atrás. Entonces, eso mismo impone un respeto que quien no entra en esos mares con respeto, te comen. Sí, nada más. A mí me intriga una cosa, ante un trabajo de esta magnitud como es Novela, que probablemente a tus 62 maravillosísimos años sea el disco de tu vida, ¿cómo se plantea uno qué hacer después? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque a lo mejor te has colocado el listón demasiado alto. No me preocupa. ¿Tampoco? No, porque sabes que en casa, o la vida que tengo, yo no escribo para discos. No escribo un cuento para un libro, no escribo un guión de una película para filmarlo per se. Estás en tu casa y vas elaborando material, es como respirar. Te levantas a la mañana, estudias algo, escuchás un tema de Stevie Wonder, escuchás el Ayeto de Mahler, intentás sacarlo, lo cambiás de tono, probás, vas jugando y ahí se va armando, ahí se va cocinando lo que va a suceder. Y yo creo mucho, ya se puede decir, en inconsciente, y hay que dejarlo andar también. Creo en los métodos, por supuesto, en ponerse marcos. En este caso, Novela fue la historia, que nunca me había puesto ese marco, ese límite. Tenés que estar adentro de este... Claro, del terreno de juego. De ese terreno. La verdad es que es apasionante adentrarse en ese universo de Novela. Hay un homenaje en un momento dado de esos 70 y tantos minutos, hay un homenaje expreso y nominal a algunos dioses del Olimpo, nombres propios a los que colocas, no es para menos, en un pedestal. Tienes que conocer a Charlie, a Spinetta y a Sir John Lennon. Hay una música horrible hoy, es una música cero. Hey, loca, mira. Marco se ríe porque este es de los nuestros. Hay una música horrible hoy, es una música cero, no hace falta explicar más. ¿Tan pesimista eres, Fito, sobre el panorama musical actual? Extraordinariamente pesimista, y sobre todo desde que leí a Bifo Berardi, desde que conocí a Bifo Berardi, el gran filósofo italiano. Me apasionó mucho su concepto de demencia masiva, escrito en el 70, sobre, bueno, él es un marxista, activista, añejo, italiano, europeo, ocupó un lugar central hoy en el pensamiento
de la autocrítica sobre estas izquierdas, ¿no? Sí. Entonces me despertó eso, de la demencia masiva, explicaba de qué se trataba, y me despertó el bichito, ¿viste? Y comencé a ensayar hace ya 3 años un libro que se va a llamar La música en tiempos de demencia masiva, donde empiezo a balbucear, ¿viste? Porque tampoco uno sabe nada, tenés que ensayar, tenés que escribir tus pensamientos y ponerlos en escena, y empezar a escribir las ideas, los pensamientos que no lees y no escuchás en ningún lado, pero a darle una forma de reflexión teórica, a darle un marco teórico a eso. Entonces el marco teórico te obliga a la política, te obliga al estudio geopolítico, de dónde suceden las cosas, qué empiezan a suceder, por qué la eliminación sistemática de la melodía y la armonía, en qué contexto del mundo sucede eso. Es aterrador, cuando lean todo aquello, por lo menos te va a hacer pensar un poquito. Lo tremendo es que cuando alguien quiera escribir un súper extraño dentro de 30 años y busque dioses del Olimpo del siglo XXI, no sé si va a tener muchos nombres que mencionar en la letra. No lo sé. ¿Cómo nosotros no estaremos? Bueno, sí estaremos, pero a lo mejor estamos recogiendo patatas en nuestro huerto. Bueno, a ver... entre tantas escenas que se cuentan en el ensayo, cuento una con un capo ahí de una de las academias de música mundial, y le digo, ¿qué pasa, che? ¿Están intentando reescribir la historia? Porque hace años que no veo nada sobre las músicas, las mejores músicas, la música más linda, bella que están haciendo de México para abajo. Solo está esto muy específico. Si van a reescribir la historia, contame, porque me puedo pelear ahora. Y el tipo me dice, no, por supuesto que no. Y ese año me dieron un Grammy. Qué bueno. Yo fui a pelear por otra cosa y me callaron con eso. Nos quedamos con las ganas de seguir charlando, pero con la promesa de que cuando saques este ensayo vas a venir aquí a presentarlo. Obvio, por supuesto. Y es más, estábamos hablando hace horas que quería presentarlo aquí en Madrid, en algún conservatorio, escuela de música potente para el mundo. Pues lo presentas desde ese. El conservatorio te lo buscamos. Y luego lo hablamos aquí. Exacto, el conservatorio ya te lo buscamos, pero luego aquí lo hablamos. Listo, juramento. Juramento, esto queda grabado. Esto queda grabado. Hay 3 millones de personas. Esto queda grabado. Testigos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hacemos una pausa y te escuchamos. Ok, excelente. Placer. Desaparecieron el espacio y el tiempo. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Y ahora sí, en riguroso directo, a piano y voz, Fito Páez nos regala Cuando el circo llega al pueblo, que es uno de los 25 capítulos o de las 25 canciones de su nuevo álbum, el WLP Novela. Fito, cuando tú quieras. Ya vamos. Venga. Cuando el circo llega al pueblo, la gente tiembla de emoción. Cuando el circo llega al pueblo, es que va a comenzar la acción. La plaza se enciende, las brujas están vibrando desde el cielo el amor. Jimmy duerme en su habitación, un megáfono lo despertó. Llegó al pueblo el circo Beat, tras la cortina sin querer la vio. Esa chica es real, es un sueño irreal, brillaba más hermosa que el sol. Nunca había visto a nadie igual. Era tan linda, una superstar, y allí se enamoró. Brotaron de su pecho las flores más bellas, fue la consagración de su primavera. Sos vos, por fin llegó mi vida tu amor. Soy yo, por fin llegó a tu vida mi amor.
me atrae su Gibson por el aire. Cuando el circo llega al pueblo, loca expulsa los cuchillos que le tira su padre. Telequinesis, un solo don para los dos en direcciones contrarias. Mal divina y turbia luz se desesperan. Ha comenzado todo, el amor ya no espera. Sos vos, por fin llegó a mi vida tu amor. Soy yo, por fin llegó a tu vida mi amor. Cuando el circo llega al pueblo, hay puntos suspensivos. ¡Fantástico! Ahora que ha calentado la voz, da pena despedirlo, también te lo digo, ¿eh? Que cuando ha entrado me ha dicho, estas son horas de pedir una canción. Es que no son horas. Ya, bueno, pero mira, lo has hecho muy bien, como si acabaras de empezar. Gracias. Muchísimas gracias. 5 de julio en el Palau Sant Jordi, 8 de julio en el Movistar Arena, 10 de julio en Valencia, 14 en Marbella, 5 citas en Technicolor, 4 con un músico imprescindible y seguramente irrepetible, Fito Páez. Después del historión de las historias, así en general, que cuenta Fito Páez, vamos a seguir con nuestras historias musicales. Y hasta ahora de los viernes ya saben que es costumbre saludar a Iñaki Pascualena, que siempre trae historias cuanto menos curiosas. Yo lo voy a dejar ahí, Iñaki. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué traes hoy? Porque la canción con la que arrancas no aclara demasiado. No aclara demasiado, más que todo porque ni tú, ni yo, ni Neira entendemos ni una sola palabra, por mucho que forcemos el oído. Hoy te traigo una historia que parece inventada, pero es tan real como sorprendente. ¿Qué me dirías si te digo que esta chica que escuchamos cantar en un idioma ininteligible es de Porto do Son, que por otro lado significa también Puerto del Sonido, un pueblito de Coruña? Pues empieza a interesarme la historia, la verdad, claro, porque interesa, pensaba que era de la otra punta del mundo. Es que has picado el anzuelo, como piqué yo hace unos días en un artículo del País que contaba su historia, la de esta estudiante de filología gallega y estrella de la música balcánica. Estrella de la música balcánica. Como lo oyes. Se llama Laura Marín y si paseas con ella por las grandes capitales de los Balcanes, pues prepárate para que la paren cada 5 minutos. O sea, es una celebridad. Selfies, autógrafos, gritos de fans, pero en España, pues salvo su entorno cercano, casi nadie sabe quién es. O sea, una chica de un pueblo de Coruña que es famosa en los Balcanes, pero en cambio aquí no es famosa, ¿no? No es famosa, bueno, la conocerán un poco. Hombre, la conocerán en su casa, sus amigos y o sea, es que no es nada conocida. Pero todo esto empezó pues con unos DVDs que cuando ella tenía 9 años su madre le compró pues varios capítulos de la serie infantil El oso de la casa azul, era una serie de Disney y uno de ellos pues venía en serbocroata, así, por venir. Entonces a Laura le fascinó tanto esto que empezó a imitar los sonidos, a aprender las palabras y acabó estudiando por su cuenta serbio, croata, bosnio y montenegrino. Pero por su cuenta, serbio, croata, bosnio y montenegrino. Totalmente autodidacta. No ha ido nunca a una academia. Nunca. O sea, empezó a aprenderlo y aprendió. Entonces no solo eso, sino que empezó encima a cantar canciones tradicionales balcánicas, a grabarse en su propia casa y a subir vídeos a TikTok, pues como este. Y subiendo vídeos con canciones como esta, pues llegó casi a los 300.000 seguidores que tiene hoy en esta red social, en TikTok, o a los casi 100.000 que le siguen en Instagram. ¿Y en Serbia o en Croacia qué les parece que una española se ponga a cantar en su lengua? Encantados de la vida. O sea, ellos lo sienten pues como un homenaje, Laura ya es una de las suyas, sus fans la adoran, lo que te digo, le paran por la calle y le piden fotos y autógrafos y de todo, y dicen incluso que canta con más alma que muchos artistas locales. Y claro, pues al ver a una gallega cantando en serbio con un acento perfecto, por lo menos
para lo que entendemos nosotros, pues es como mínimo atractivo y magnético esto. No sé, Neida, si el gallego se parece en algo al serbo-croata. Te prometo que aquello no. por aproximación. No tiene nada que ver. Entendía lo mismo de serbo-croata que vosotros. Pero o sea, ni media fascinante. Palabra, pero la historia es maravillosa. Pero se gana la vida con esto. No, ella por ahora no, porque aquí en España sigue siendo una estudiante más, va a clase, estudia gallego y portugués, ya ves que las lenguas son lo suyo, y vive con la misma naturalidad pues con la que canta en bosnio o en serbo-croata, como si llevara dos vidas paralelas, pues una más normal en Galicia, la que podríamos llevar cualquiera, y otra de éxito en Pero los hace Balcanes. conciertos en los Balcanes. En los Balcanes, sí, o sea, ella cuando va allí es como si fuera Rosalía, y aquí pues una chica normal. ¿Tú conocías esa historia? La había leído el otro día y me sí. pareció alucinante. No Una conocía la maravilla. historia de esta Fascinante. mujer, pero bueno, son las cosas que tenemos ahí en el noroeste, que nacemos de aquella manera. Nacemos en un pueblo llamado Puerto Dosón, que por lo pronto ya es premonitorio. Sí. Puerto del Sonido. De todas formas, nos quedan solo 2 secciones esta temporada, pero Sí. oye, la temporada que viene, un día nos la traemos aquí. Y ahora ya la conoces, pero si no usted no sabe, también sería También bueno. sería- porque- Me caben, o sea, Claro. tiene entrada en muchas secciones de este programa. Pues Tiene le una vamos historia a... ni un entrevistón. Tiene un Sí. entrevistón, sí, pues le seguiremos la pista. Le seguiremos la pista. Muchísimas gracias. A ti siempre. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Estos no cantan en serbo-croata, estos cantan en inglés, en un inglés perfecto. Cantan muy bien, ¿eh? Cantan muy bien, además. Nicolás, desde Madrid, muy buenos días. Buenos días. Esta es la canción que tú has pedido, Something de The Beatles, ¿y por qué? Pues mira, hoy es el cumpleaños de mi hijo, el Sí. mayor, cumple 11 años. Sí. Cuando era muy pequeño, pues yo intentando cultivarle musicalmente, pues le cantaba canciones de los Beatles y sorprendentemente se dormía siempre con esta canción. Entonces, hoy está de campamento, llega esta tarde, vamos a saludarle todos en familia, Sí. a juntarnos. Pero que yo tengo un recuerdo para él especial porque hace 12 años me cambió la vida por completo. Sí. Y fue gracias a él. Y gracias a los Beatles, mi hijo ahora toca la guitarra, mi hijo ahora ha tocado esta canción en un recital de la escuela de música, le gusta mucho y esperemos que bueno, pues que lo disfrute como lo disfruté yo en su momento. Pues mira qué bien, Qué ¿eh? grande. Desde pequeñito escuchando los Beatles, toda esta canción, y ahora ya toca la guitarra y espérate la carrera que le queda por delante, Nicolás. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un beso. Vamos a brindar por los papás y las mamás que les ponen buena música a los bebés en lugar de esas tonterías. Música de ruido esta, como blanco, decía antes música Fito. de la de Fito Páez. Música de esta. Ni cantajuegos, ni versiones en vibráfono de Bruce Springsteen, No, ni ni todo este tipo de reggaetón cosas. Tampoco. Antes decíamos que si Save the Last Dance for Me era una de las mejores canciones de amor de la historia, esta, según Frank Sinatra, es la mejor canción de amor de la historia, aunque se la atribuyó a Lennon y McCartney, es de George Harrison. Pero bueno, Sinatra tampoco... Bueno, es igual. Se lo perdonamos. Sí. All I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in Y Raquel desde Arriondas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Raquel. Hola. Hola, Hola. Raquel. Cuéntanos, ¿qué canción quieres escuchar? Bueno, pues yo quiero escuchar El Tesoro de El mató a un policía motorizado. Él mató a un policía motorizado del Tesoro. Esta es la canción, ¿y por qué? Sí. Bueno, pues porque me la descubrió una persona con la que últimamente estoy pasando muy buenos momentos Sí. y que espero que sigan. Y bueno, creo que esta canción va a marcar esta etapa de
de mi vida, que tengo 54 años, no tengo 20. Y creo que si no me falla la memoria con el tiempo, pues siempre que la escuche te me recordará este momento. Muy buenos recuerdos, sí. Claro que sí. Muy buenos. Raquel, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias, beso. gracias. Adiós. Buenos días, adiós, un besito. ¿Tú la conocías? ¿Qué has dicho? ¿Sí? Sí, me gusta mucho este grupo y además le vamos a decir a nuestro oyente que para que siga en este éxtasis sonoro con el mato a un policía motorizado, su líder, Santiago Motorizado, publica hoy su primer disco en solitario. Ah, mira Así qué bueno. que, bueno, ya tienes tarea para el fin de semana con Santiago en solitario. Todo lo que hago es para vos. El tesoro se está hundiendo. Muy del Cono Sur nos ha quedado el programa hoy. Sí, es verdad. Vos pensás que pierdo el tiempo. Pues ya solo nos queda ponerle el lacito al programa de hoy. Bueno, a esta sección, que todavía nos queda la auditoría con Aitor Albizo, pero a la sección le vamos a poner el lacito. Sí, vamos a seguir en el Cono Sur, precisamente cantautor argentino afincado en Madrid. Os acordaréis de Maximiliano Calvo. En la primavera del 2023 le tuvimos aquí con su primer LP, El Gallo. Luego emprendió una particular caída a los infiernos y ahora vuelve sano, salvo por sus fueros y ya está en otro sitio, o más en concreto, en otra peli. Si te hice tan mal, si me hice tan mal, siempre queriendo lo que no tengo. Ya te has alejado y ahora que pienso, estaba en una especie de felicidad. Pues le tuvimos medio año ingresado en una clínica de desintoxicación, en pulsación prolongada del botón reset, y ayer, 26 de junio, era el Día Mundial de las Adicciones. La próxima semana, un Maximiliano en plena cura y en plena forma vuelve con su pop sofisticado y exultante, casi orquestal, precioso, como estáis escuchando en otra peli. Si algo hice ¿Y traes bien, algún otro estreno? Sí, bueno, es una excepción. Esto no es un preestreno exclusivo, es una novedad que lleva algunas semanas, pero estamos en el mes del orgullo, aunque bueno, lo de la visibilidad y los derechos tiene vigencia todos los días del año, y quería mencionaros a una artista maravillosísima que se llama Jasmine 4T. You are the morning, tú eres la mañana, tú haces que la hierba crezca. Es la canción que da título al disco debut de Jasmine 4T, Jasmine 4T, una mujer trans de Manchester que en consecuencia forma parte de ese colectivo que, por ejemplo, para Donald Trump sencillamente no existe. Es un disco bellísimo que se suma a otros artistas inexistentes, también trans, como Anoni, Arca, Angie Mille o nuestra Samantha Hudson. Jasmine 4T, hasta la semana que viene. Un beso, Ángels. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Después de muchas semanas comunicándonos a distancia y con todo lo que ha caído. Sí. Y ahí lo dejo. Por fin nos vemos las caras. Aitor Albizo, buenos días. ¿Cómo estás, Sánchez? Bien, por fin das la cara. ¿Perdona? No, por fin das la cara. Tú que pareces la nueva Dora la Exploradora, ¿sabes? O sea, cada viernes, hoy me pillo libre, Pero hoy eso en tal, quiere hoy en decir, Málaga. Oye, ese tono quiere decir que tenías ganas de verme. más de las que crees. ¡Todavía más! Bueno, vengo a darte además un poco de vidilla al programa porque el listón está un poco bajo. Te veo aburridilla. Final de temporada, pero te veo como que no tienes nada que Necesito hacer. que alguien me anime. Sí, han Vale. pasado muchas cosas esta semana, entre ellas la noche más corta del año. Esta noche es noche de San Juan. A ver qué pasa. ¿Quieres decir si hay petardo? No, bueno, a ver, es que quiero decir, estaba pensando, es una de las noches más mágicas del año. Sí. Lo que pasa es que, bueno, esperemos que para nosotros no sea tan mágica, ¿no? Con A ver, todo para lo que nosotros va a está. ser una noche normal, entendiendo por normalidad lo que nos está pasando últimamente, que todas las noches pasa algo. Claro, que es loco. Que es una locura. loco, exacto. O sea, vamos a tener nuestra propia verbena de San Juan. Verbena constante. Verbena constante. Maravilloso. Claro, es verdad que el frenetismo de la actualidad os tiene un poco locos, Es que ¿no? tal como está el mundo, no hay noche en la que no pase algo. Ya, es verdad. Bueno, pues entonces no echemos más leña al fuego. Pues yo os confesaré una cosa, a mí que no soy ni de fin de año en estas cosas, a mí esta noche es la que peor llevo saltármela, no poder celebrarlo. Vaya. Podemos hacer una hoguera de San Juan en el estudio
Aquí en este espacio justo entre las teles y la quemar mesa. todos nuestros guiones antiguos. Por ejemplo. Claro, esa es la manera de disfrutar del equipo del Hoy por Hoy. ¡Claro! Vamos a quemar papeles. ¡Qué entusiasmo! ¡Qué locos estamos!, ¿no? Un contenedor, chicos, aunque sea, no sé. No sé si Riesgos Laborales estará muy de acuerdo o no con esto. Bueno, pero a estas horas están durmiendo. En la terraza, a lo mejor, y en una papelera muy... No sé si alguien nos ve, no nos escucha nadie. A ver, yo no estaba pensando tanto en el fuego como en la coca de San Juan y el cava. Estaba pensando más en eso. También Estaba podemos pensando hacer. en la parte lúdico-gastronómica. Oye, pero ¿eso por qué no va a ser? Claro. Pues porque en Madrid no es tan fácil encontrar coca de San Juan. Pues hazla tú. Yo sí, hombre, no tengo nada más que hacer. ¿Pastorearos a vosotros? Claro, acuérdate que la última vez que pasamos un San Juan juntos, comiendo además coca, en Madrid, Reino Unido votó salirse de Esa la Unión misma Europea, noche. así que igual mejor no juntarse. Ahora mismo cualquier excusa es buena para que los dirigentes empeoren la situación en vez de mejorarla. Es verdad. Culpa nuestra no será. Pero bueno, acontecimiento histórico también esta semana porque en el WhatsApp del programa hemos recibido un mensaje, el mensaje, podemos decir, dedicado a nuestra Teresa Truchado, compañera maja, donde las haya. Vamos a ver aquí el mensaje de un oyente que nos va a leer ella misma, Tere. Os leo textualmente, ¿vale? Ay, no, ¿cómo es posible que vuelva la Truchado? A punto, llevo 2 días aquí, ¿eh? Lo más tonto que ha pasado por los micrófonos de la SER. Y mira que la SER tiene 100 años. Y mira que hay tontos. Respiré el día que se fue. ¿Por qué me has mirado? Porque te quiero mucho, ya lo sabes. Claro, esto es un toma y daca. Tere, no seas santa. Es que Tere parece que sea tu becaria. No, yo he aprendido de ella. Sigue el mensaje. Dale. Respiré el día que se fue y la semana siguiente, ¡plaf!, en la ventana. Duró poquito, menos mal, hombre, claro. Pero ahora otra vez con vosotros. Vaya enchufazo que debe tener la niñita. Yo si estuviese enchufada, yo sería algo más, ¿no? Estarías haciéndolo hoy por hoy. Más o menos, una cosita parecida. Claro, a ver, hay que tener inquina para escribir un mensaje, porque si lo escribes de la familia de la tele antes, pues eso es lo habitual. Eso es normal. ¿Sabes? Incluso si lo escriben de mí, También, pero escribir así. O sea, un mensaje de una persona del equipo en concreto. Pero suerte que ella se lo toma con mucho humor. Claro, menos mal, también te digo. Seguimos. Por favor, con los becarios tan buenísimos que tenéis siempre en H por H, hoy por hoy, y esta pijisosa. Y ahí termina, punto y final. Y esto con un montón de emoticonos. Pero, bueno, vamos a ver. Parece que a esta oyente, por lo que sea, no le gusta mucho Tere Ya Truchado. vale. Porque sabemos que es una mujer, Eso la es. oyente. Eso es. De todas maneras, yo creo que tiene que volver la moda de ser educado. Sí, ¿no? No estaría mal. Un poco. O sea, está bien la libertad de expresión, pero, hombre, Ana Usle pide delicadeza para insultar. Por favor, no es que lee Tere también los WhatsApp, los leemos Claro. nosotros. No tenemos bots. A Por ver. favor, si queréis insultarnos, un poquito de delicadeza. Pero Sí, yo respeto las opiniones de los otros mientras no insulten. Y aquí le acaban de llamar pijisosa. Pero es Que porque ni la una han ni confundido tonta. con otra, porque Y ni tonta. Piji ni Sosa. O sea, Seguro que no. Y Sosa tampoco. Es que es el insulto que menos le pega a Teresa Truchado, es pijisosa. Es pijisosa. Ojo, porque de todo lo que ha dicho la hater, la odiadora, no os molesta ni tonta. No, que le llamen pijisosa. Pero es que aquí no es tampoco un mentiras. No, insulto. es que aquí mentiras no. Ah, vale, o sea, pueden decir de todo, De pero todo, que sean pero verdades. pijisosa no. Y por cierto, llega el momento porque orgullosos de la respuesta de Teresa Truchado. Igual es no que me conoce. los haters a veces hablan sin saber. ¿Es un hombre o una mujer? Una mujer. Es una mujer. Ah, es una mujer. Yo creo que no ha probado mi bollo y que por eso todavía no he caído muy en No, hombre, gracia Tere, con no. ella. Pero, No, pero no vayas por ahí. Tere, Joder, chicos, Tere. No, Es a que ver. Tere. Ha ido con la bondad por delante. Ese no es el Pero- camino, Teresa. Pero no ha elegido las palabras adecuadas. Vosotros que pensáis muy mal. Vamos a ver, fuese o no con doble sentido, o sea, es respuesta correcta para mí que Tere se lleve el bote del programa. Es que no habla de cualquier bollería ni de cualquier bollo. Es que Claro. Tere suele traer bizcocho a la redacción. No, pero no rompas la magia, Ah, no lo rompas la siento. magia. En el equipo además hay una persona acostumbrada a recibir odio, además de ti, y es nuestro responsable de redes, Pedro. Pide consejos, Teresa. Eso, ¿qué me aconsejáis vosotros? Que tendréis más haters. Tere, Pues, yo si quieres que te venga dejo el un día siguiente. mi puesto, ves tú todos los mensajes que llegan a los perfiles de redes sociales. Qué suerte, y créeme que cuando termines la jornada vas a estar inmunizado de los haters. Te curas de os creo, os creo. Bueno, pues a los haters os mandamos un beso, pero algún día tendremos que reflexionar sobre el insulto en la Totalmente. opinión y en las redes sociales. Pero no, yo lo tengo reflexionado. ¿Qué? Que no se insulta. No, eso sí. Pues ya está. Y luego, ¡a la mierda! Pues ya está. Hoy por hoy.
Ser Podcast. Vamos, que nos quedan 3 minutitos, ya es fin de semana para el equipo de Hoy por Hoy. Algunos empiezan incluso vacaciones. Toma ya. ¿Qué vas a hacer este fin de? Porque tienes tiempo libre ahora. A ti te lo voy a contar para que se entere todo el mundo. Bueno, tienen que saber los oyentes de la SER que en la radio cada vez que se dice El País te dan un extra en la nómina. No mientas. No. Quien más mencione El País tiene una suscripción con anuncios gratis al final de mes. Y es como una competi entre compañeros. Según cuenta El País, se lee en la web del País, es una exclusiva del País y de ahí esto de Isabel Fernández Pedrote en el repaso a la prensa. Más cosas al margen de los titulares y del análisis, como ese gigante, un Cristo gigante que quieren construir en Boadilla del Monte y que busca mecenas, y que voy a decir que el proyecto es horrible. Sí, lo lleva esta mañana El País en el país, en su papel, perdona. Claro, la Pedrote ya ha sumado 2 puntos en la recta final del mes. Y precisamente en una entrevista en El País, hecha por un periodista del País, publicada en la web de El País y en la contra de papel del País, fue el origen de una de las entrevistas de este programa esta semana. Tengo que decir que fue una entrevista muy esperada. Sí, la sinergia de mundos que siempre, bueno, no siempre sale bien, pero esta vez sí. Alba Carrillo, la gran Alba ¿Hablas Carrillo. por experiencia? Sí, precisamente. Ha estado esta semana sentada en esta misma silla y Alba pues ha venido a hablar claro. Claro que me ha traído problemas y ya con el que me casé pues ya ni te quiero contar, porque es que éramos 2 mundos totalmente diferentes. O sea, eso estaba abocado al fracaso desde el día 1. No entiendo por qué hice eso. Cuando él se dio cuenta, bueno, a lo mejor en ese momento estabas enamorada. Ya, pero no te puedes enamorar de un facha. Hala, ya está. Creo que Alba tiene que ser además como una magnitud de sinceridad a partir de ahora. O sea, una criba para los invitados que vengan a partir de ahora. Es como el baremo. Eso si no es. vienen a hablar claro como ella, como Alba, que no vengan. Que no vengan, por ejemplo. ¿Cómo era esa frase que te dijo Sí. a ti? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? Ya. Espera, que Sí. me he olvidado. Sí, que... Hasta el más facha se vuelve rojo por un polvo. Exacto. Esa frase es la Sí, que pues yo me quería mira acordar. que era facha, que ni con polvo se volvió rojo. Efectivamente, como tenía que ser. Cierto que hubo muchos momentos de la entrevista, la tenéis en el podcast de Hoy por Hoy, pero es que no tenemos tiempo para repasarla ¿Te estás entera. quejando de que tienes poco tiempo en esta sección? No es una queja, es una certeza, ¿vale? Sincericidio de Alba Carrillo que se agradece. Ella, aún así, que dice que se guarda cosas. Porque dices lo mismo a la cara que lo que hablas detrás. Exacto. Y es verdad que intento, o sea, dicen, no, tengo filtro, de verdad. Porque si no me tendría que coger la maleta, irme de España, del mundo, del universo. Pues las verdades de Alba, idea de sección, yo ahí lo dejo también para el futuro. Alba que aprovecha hasta el último momento para disparar a discreción. Yo sé lo que va a ser en el futuro Alba. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Presidenta del gobierno. Uy, Bueno. No creo, ¿eh? Si alguien- Porque yo sé inglés y no me gusta irme con prostitutas. ni coger áticos en Madrid ni nada. No, yo no voy a poder. Pero si alguien puede unir a las 2 Españas, ella es Alba Carrillo. Bueno, pues ahí está. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, que te tiro los papeles, perdón, que he tenido la oportunidad de trabajar ¿Poco con tiempo? ella. Sí, poco tiempo. Como pinchas, como pinchas. Oye, perdona, pero tengo que con decir- lo que yo aguanto en esta auditoría, Es verdad, déjame que me ría un rato. Bueno, total, y que mejor que reírse para sanar. Y una cosa que tengo que decir, como la gente cuando se muere, que le dicen, además era buena persona. Pues eso. Pues es que Alba Carrillo es maja y buena persona. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que además eres buena persona. ¡Ay, qué bonito! Hasta la semana que viene. Un beso, cariño. Un beso y a todos ustedes. Hasta el lunes. Les esperamos a partir de las 6. Pongan el despertador. Hoy por Hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.